Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Te saluda el profesor Roger Loarte y te doy la bienvenida a tu clase de geometría. El día de hoy vamos a repasar todo lo concerniente al tema de triángulos, por lo cual se ha propuesto una serie de ejercicios donde vamos a utilizar los teoremas fundamentales para su solución. Vamos a pasar a analizar rápidamente el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me piden calcular el valor de x. Entonces, al observar la figura, me doy cuenta que ese x va a representar un ángulo exterior para este triángulo. Entonces, voy a revisar las propiedades con las cuales yo puedo aplicar para este triángulo. Quizás podría sumar este ángulo con este ángulo e igualar pues al ángulo x. Pero de todas formas, yo necesitaría conocer los valores de alfa y los valores de teta. Entonces, si yo analizo esta figura, básicamente este triángulo que voy a resaltar, podría encontrar justamente el valor de alfa más teta. Muy bien, planteamos nuestra primera ecuación. Como yo tengo los tres ángulos interiores, lo voy a sumar y lo voy a igualar a 180. Por lo tanto, ya sumando de frente ya, 2 alfa más 3 alfa, 5 veces alfa. 2 teta más 3 teta, 5 veces teta. Y eso debe ser igual a 180 grados. Desarrollo, factorizando. 5 multiplicado por alfa más teta es igual a 180 grados. Cancelo el factor 5. Me estaría quedando alfa más teta igual a 36. Muy bien. Llegado a este punto, necesitamos conocer cuánto es alfa y cuánto es teta. Pero si yo me pongo a analizar en esta figura que voy a resaltar, yo voy a aplicar la suma de dos ángulos interiores, me da el ángulo exterior no adyacente a ellos dos. Por lo tanto, yo digo, x va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Es decir, a la suma de 3 alfa más 3 veces teta. Voy a factorizar el número 3 y me va a quedar alfa más teta multiplicado por 3. Y obviamente, como yo tengo la suma de alfa más teta, lo voy a reemplazar acá. Reemplazando. Acá sería 36 grados y x me estaría saliendo 3 por 36. Ese producto me sale 108 grados. Y es justamente el valor de x. Entonces, este ejercicio me ha relacionado dos propiedades importantes. La suma de los ángulos interiores en todo triángulo me sale 180 grados. Y la suma de dos ángulos interiores me da el ángulo exterior no adyacente a ellos dos. Ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me están pidiendo calcular el valor de x. Y el dato es que el lado BD mide lo mismo que el lado BC. Entonces lo primero que tienes que hacer es, cuando veas datos textuales, reflejarlos pues en el gráfico. Entonces tú tienes que simbolizar que BD tiene que ser igual a BC. De preferencia hay que utilizar algún símbolo para no poner muchas variables. Por ejemplo, yo voy a poner que BC lo voy a reflejar con 4 bolitas por acá. BD también con 4 bolitas. Esto me estaría indicando que este lado con este lado miden lo mismo. Es decir, que acá se está formando un triángulo isósceles. Muy bien. Luego, por la propiedad anterior, en esta figura, al sumar 40 más 10, me daría este ángulo exterior. Entonces, este ángulo vale 50 grados. En esta figura, en este triángulo isósceles, tienes que recordar que a lados iguales se opone ángulos de igual medida. A este lado se le opone 50 y a este otro lado se le tiene que oponer también 50 grados. Por lo cual
este ángulo vale 50 grados. Ya podría relacionar este 50 con este X, ¿sí o no? Tú sabes que este sería un ángulo llano, por lo tanto deben sumar 180 grados. Entonces yo digo 50 grados más X va a ser igual a 180 grados. De ahí que el valor de X me va a salir 130 grados. Muy bien, acá se ha recordado el concepto de triángulos isósceles. Recuerda que a lados iguales se oponen ángulos de igual medida. Pasamos a desarrollar el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me piden calcular el valor que puede tomar X. Entonces acá yo voy a utilizar un teorema conocido como la existencia del triángulo. Lo que tienes que hacer es cuando veas dos variables, vas a tomar al diferente, o sea, él, lo vas a colocar al medio. Entonces, este lado va a ser mayor que la diferencia positiva de ellos. Acá se sobreentiende que 3x es mayor que x. Entonces tú vas a hacer esta diferencia. 3x menos x. A la vez este lado tiene que ser menor que la suma de ellos dos. Por lo tanto, tú dices que debe ser menor a 3x más x. Listo. Entonces yo tengo que plantearlo de ese modo, porque si lo planteo de esa forma voy a tener la suma de ellos dos, pero yo no podría reducir pues la suma ahí, ¿no? Entonces se va a volver más tedioso la solución. Resuelvo. Por acá me saldría 2x menor a 8 y por acá sería 4x. Por álgebra puedo cancelar una cantidad positiva y no se va a alterar el sentido de la desigualdad. Entonces esto me va a quedar x es menor que 4 y a la vez menor que 2x. Entonces llegado a este punto, lo que voy a hacer es separar la desigualdad. Por un lado voy a decir que x es menor que 4 y por el otro lado voy a decir que 4 es menor que 2x. En este lado ya no puedo reducir, pero por este lado sí. Sacando mitad sería que x es mayor que 2. O también puedes leerlo de esta forma. 2 es menor que x. Ahora, relacionando estos dos, me estaría quedando así, mira. X es mayor que 2 y a la vez es menor que 4. Por lo tanto, el único valor entero que yo voy a encontrar entre 2 y 4 va a ser pues justamente al número 3. Ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 4. Me dice calcular el valor de x, para lo cual yo tengo pues la siguiente figura. Y voy a analizarlo de esta forma. Yo podría plantear por acá que la suma de él más él debe ser igual a la suma de él más él. Recuerda, esa propiedad era conocido como la propiedad del pescadito en su lenguaje informal. Entonces yo voy a señalar justamente eso, ¿ya? En esta figura que voy a sombrear. 3 alfa más 3 veces beta va a ser igual a 80 más x. Ahora, por ahí desarrollando, en esta parte factorizando tendría 3 multiplicado por alfa más beta igual a 80 grados más x. Si yo conozco cuánto es la suma de alfa más beta, podría encontrar el valor de x rápidamente. Recuerda que este ángulo ya se ha utilizado ya. Entonces todavía me falta utilizar estos dos ángulos. Recuerda que todos los ángulos en el gráfico son datos para el problema. Entonces, si yo me fijo, este ángulo también sería beta. Justamente porque ellos dos son ángulos opuestos por el vértice. De manera similar, este ángulo también vale alfa. Justamente porque también son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en este triángulo pequeño,
se va a cumplir que al sumar los tres ángulos me tiene que salir 180 grados. Entonces voy a plantear esa solución. Aquí mentalmente yo podría decir lo siguiente: alfa más beta más x igual a 180. Por lo tanto, alfa más beta va a ser igual a 180 menos x. Lo voy a señalar por acá. Beta más alfa más x igual a 180. Por lo tanto, beta más alfa me va a salir 180 grados menos el valor de x. Entonces, esta relación yo lo voy a reemplazar acá. ¿De acuerdo? Reemplazando entonces, me va a quedar 3 veces 180 menos x igual a 80 más x. Desarrollo, por acá tendría 3 por 180, 540 menos 3x igual a 80 más x. Por acá sería 540 menos 80, 4x. 540 menos 80 me da 460 grados, igual a 4x. Dividiendo me saldría 115, ¿no es cierto? Muy bien, eso sería el valor de x. Ya. Ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 5. Para el ejercicio 5 te voy a pedir que prestes bastante atención. Sobre todo porque es directo. Me dan la siguiente figura y me piden calcular el valor de x. Ahora, yo por acá puedo señalar lo siguiente. Mira. Si prolongo este lado, esta medida va a ser beta, ¿no es cierto? Va a ser beta porque va a ser ángulos opuestos por el vértice. Acá quiero que prestes mucha atención. Mira. La suma de dos ángulos interiores me da el exterior, ¿cierto? Entonces por acá, si yo sumo este ángulo más este ángulo, me debe salir la suma de teta más beta. Pero él ya es teta ya, entonces él ¿quién sería? Beta. Este de acá también se deduce que debe medir beta. Teta más beta igual a teta más beta. Por lo cual, yo tendría que este ángulo también vale beta. Bien. Ahora, por este lado voy a hacer lo mismo. Voy a prolongar este segmento y este angulito por ángulos opuestos por el vértice sería pues también B. Entonces yo digo, en esta figura, en este triángulo que yo voy a sombrear, beta más 2x igual a 80 más beta. Por lo cual, yo voy a plantear la siguiente ecuación. 2x más beta debe ser igual a 80 grados más beta. De ahí que al resolver la ecuación, beta con beta se cancela y me va a quedar 2x igual a 80. Por lo tanto, el valor de x sería simplemente 40 grados. Ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me piden calcular la longitud AB. Me dicen que DC vale 2. Entonces le vamos a colocar que esta longitud vale 2. Y también me dicen que AD mide 8. Y me están pidiendo calcular el segmento o la medida del segmento AB, que le voy a llamar X. Entonces, por acá una pequeña observación. Si yo tengo 2 alfa por acá y por acá tengo un ángulo de 90 menos alfa, este triángulo va a ser necesariamente isósceles, porque si yo voy sumando los ángulos, hasta acá tendría 90 menos alfa más 2 alfa sería 90 más alfa. Para que sea 180 me estaría faltando por acá 90 menos alfa. Y como estos ángulos son iguales, el triángulo va a ser isósceles. Entonces, cada vez que yo encuentre que un ángulo vale 2 alfa y el otro ángulo sea 90 menos alfa, el otro ángulo también me va a salir 90 menos alfa.
Es decir, que voy a estar frente a un triángulo isósceles. Y es justamente este tipo de triángulo que va a aparecer acá, mira. Si acá vale teta y él es 90, este angulito va a ser 90 grados menos teta. Entonces, ¿sí o no que se parece esta figura a esta otra, ¿sí o no? 2 teta, acá era 2 alfa. Acá es 90 menos teta, acá es 90 menos alfa. Son parecidos, ¿sí o no? Entonces quiere decir que este ángulo también va a ser 90 menos teta. Es todo el ángulo por si acaso. Entonces, este lado con este otro lado miden lo mismo. Por lo tanto, lo voy a señalar de esa forma. Entonces, el valor de x simplemente me va a salir 10. No le voy a poner 10 grados porque x me está representando la longitud de un segmento. Hay que tener cuidado por acá. Vamos a pasar ahora a desarrollar el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me piden calcular el valor de x. Los datos que me dan en el problema son los siguientes. Que AD es igual a AF y a la vez S es igual a CF. Voy a simbolizar que estos segmentos me dan lo mismo. A mí me dicen que AD, que yo le voy a llamar serruchito, es igual a ¿quién? A AF. Ahí está. Entonces, este dato ya lo estoy usando en la gráfica. Ahora, ¿qué me falta? Que CF, que yo le voy a llamar 3 bolitas, debe ser igual a CF. Muy bien. Entonces, estos dos datos yo lo he reflejado en la gráfica. Eso es lo que justamente tú tienes que hacer. Ahora, recuerda que cuando tú encuentras triángulos que tengan lados iguales, los ángulos opuestos también deben ser iguales. Entonces, como acá no aparece ningún ángulo, yo de manera conveniente voy a otorgarle pues una variable. Voy a decir que a este ángulo se le pone un A y a este otro lado también se le va a poner el mismo ángulo. Eso justamente porque este triángulo es isósceles. De manera similar, para este lado voy a decir que a este lado se le pone un ángulo B y para este otro lado voy a decir que también se le pone un ángulo B. Y por acá tendría lo siguiente, mira. A más 2x más b tiene que sumar 180 grados. Entonces, de esa manera yo voy a relacionar al A y al B con el X. Pero te has fijado que todavía no he utilizado este dato. Muy bien. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Justamente concéntrate pues en este cuadrilátero. Acá voy a aplicar la propiedad del pescadito. Va a ser 6x más 2x va a ser igual a ¿qué? A la suma de A más B. Es decir, que A más B me va a salir 8x. Acá está aplicando la propiedad del pescadito. Recuerda que la suma de dos ángulos opuestos interiores debe ser igual a la suma de dos ángulos exteriores también opuestos, no adyacentes a ellos. Listo. Como yo tengo que A más B vale 8x, por acá voy a decir lo siguiente, que al sumar A más B más 2x me tiene que salir 180 grados. Muy bien. A más B más 2x igual a 180 grados. Desarrollo por acá. Reemplazo. A más B vale 8x y por acá tendría 2x igual a 180 grados. Sumo, sería 10x igual a 180 grados. Desarrollo, x vale 18. Y eso sería pues la respuesta final. ¿Cierto? Eso sería la respuesta. Y no olvides que si tú tienes un triángulo isósceles, a lados iguales se le opone ángulos de igual medio.
Y también no te olvides de esta pequeña observación que es importante. Si un ángulo mide 2 alfa y el otro ángulo mide 90 menos alfa, el tercer ángulo también debe medir 90 menos alfa. Y se va a producir acá un triángulo isósceles. Muy bien, conmigo sería hasta la próxima.